Buenos días, vamos a presentar el libro Montevideo Ciudad Obrera, el tiempo libre desde las izquierdas, 1920-1950, del compañero Rodolfo Porrini Veracochea. Él es docente titular de la Cátedra de Historia Americana de esta facultad. Investiga las izquierdas hace tiempo. Este libro, tengo entendido que es producto de su tesis de doctorado. Y bueno, no sé si hay alguna ahí, investigador, docente, de larga trayectoria, queda bien. Y Inés Cuadro Cauen, es historiadora, docente también de esta facultad, del Instituto de Historia del Departamento de Historia de Uruguay. Y quienes habla Daniel Vidal, docente también de esta facultad, va a hacer una presentación quizás de algunos aspectos generales y alguna mirada historicista de este libro, y yo después les voy a decir algunas cosas que ustedes, si se quedan, van a escuchar. Rodolfo ha sido como un historiador como súper consecuente en sus investigaciones, ha profundizado cada vez más. Y la obra en sí tiene como una hipótesis central, que es la que de alguna manera va a estar presente a lo largo de todo el trabajo, que es tratar de como partir de algo que él mismo dice como que era algo conocido, que no era algo como que estuviese como nadie dudara, que es esta idea, ¿no?, de que de este rechazo, quizás sobre todo en los años 20, un rechazo más bien moralista de parte de las izquierdas a ciertos comportamientos o prácticas de ocio, digamos, de los sectores populares, ¿no? Y cómo esta imagen, que de alguna manera hace que se plantee como una lectura como muy crítica, una cultura que por muchos momentos se define como cultura burguesa, aunque en realidad quienes la practican o quienes están en ella son sectores populares, él va viendo a lo largo de estos 30 años que comprende la investigación, cómo van cambiando esas miradas. Y siempre como un gran desafío, que es que trabaja con tres corrientes ideológicas de las izquierdas, trabaja con anarquistas, comunistas y socialistas. Entonces, en cada uno de los aspectos que trabaja, pone en diálogo las miradas de estas tres ideologías, ¿no?, como manifestando también los matices que pueden haber entre unas y otras. También es interesante que de alguna manera rompe con una tradición historiográfica, que es trabajar el mundo obrero o a los sectores, a la clase obrera desde el mundo del trabajo, y pensarlo en realidad en el mundo del tiempo libre, ¿no?, ese espacio, ese tiempo que no es el trabajo, pero que también tiene un significado, ¿no? Y es interesante porque cuando empezás empezás a leer la obra y empezás a pensar cuáles son los espacios de sociabilidad, de esparcimiento, de diversión, y cuáles son las miradas o las críticas que hacen las izquierdas a estos, y cuáles son los... uno dice, bueno, en realidad, qué aburridos que son, porque claro, es como que en realidad no hay tiempo libre. De hecho, Rodolfo plantea esa idea, es decir, en los años 20 para las izquierdas no hay tiempo libre, en realidad el tiempo es siempre tiempo de militancia, siempre es tiempo de hacer algo pensando en esta revolución que se ve como posible, como viable, ¿no? Después las cosas van a ir cambiando, pero entonces... claro, ¿cómo llegás a alguien que está como fascinado con el fútbol, o fascinado con el carnaval, y le decís, no, bueno, lo importante? Entonces ahí lo que también trata Rodolfo en esta obra es ver cuáles son los caminos alternativos, porque no hay que quedarse solo con criticar, sino plantear opciones. Entonces la obra en sí se estructura con 6 capítulos, en donde hay en una primera instancia, en un primer capítulo, donde se trabaja sobre todo bueno, este contexto histórico extenso de 30 años, se trabaja cuáles son los espacios de sociabilidad, de esparcimiento, es decir, qué es este tiempo libre al que se aboca la investigación. Y después, en realidad, se mira la mirada de las izquierdas a estos, por ejemplo, sobre todo al fútbol, al carnaval, que son como los dos grandes espectáculos o los dos grandes aspectos, digamos, de sociabilidad o de recreación de los sectores populares, y después en los últimos 3 capítulos se detiene a cuáles son las opciones alternativas, es decir, bueno, no nos convencen estos, ¿qué opciones damos? Entonces ahí se detienen los espacios de sociabilidad, más lo que él llama como a puertas cerradas, ¿no?, que son los ateneos, las bibliotecas, las veladas artísticas, después
los últimos 2 capítulos giran más en torno a los espacios de sociabilidad al aire libre, ¿no? Que estarían más marcados por las opciones alternativas al fútbol espectáculo, como se plantea, los picnic, que eso es un capítulo bien interesante porque es una alternativa de análisis muy lindo para ver también cuáles son las formas, digamos, de no solamente de sociabilidad, sino también de contacto con los compañeros, con la naturaleza. Ahí Rodolfo plantea un poco como en relación a los picnics, como decir, bueno, en realidad también es una forma de construir en esa jornada, en esos picnics que empezaban en la mañana y se estaban en el Prado y terminaban en la noche, como bueno, ¿cómo sería esa sociedad ideal que es tan más igualitaria, más, ¿no? Como ese mundo que se quiere construir, ¿no? Es hacer como una especie de pequeña síntesis en ese domingo de picnic o no. Es interesante también las confrontaciones más teóricas que se plantean en torno a Rodolfo, en torno a si estas propuestas son propuestas contraculturales o alternativas. Él concluye que en realidad son alternativas, que son formas de llegar diferente. Después, otro aspecto importante a mencionar del trabajo, que es la riqueza de fuentes documentales. Toda investigación histórica, de alguna manera, se sustenta en ello. Eso le da, de alguna manera, también rigurosidad, hace que sea una producción historiográfica. Y Rodolfo trabaja con fuentes muy dispares, trabaja con prensa, trabaja con testimonios orales, trabaja con testimonios escritos, trabaja con memorias, trabaja con literatura, trabaja con fotografía. Eso hace que, por un lado, puedan también como poner, en algunos momentos se logran poner en diálogo esas fuentes, en otros casos, para ciertos temas, se pone más énfasis en un tipo de fuente que en otra. Trabajar con distintas fuentes históricas es también un desafío, porque supone distintas modalidades de análisis, distintas metodologías, entonces también eso hace que la obra sea muy valiosa por este abanico de posibilidades. Tampoco es fácil no caer en buscar fuentes más alternativas que te permitan también, y más en estos temas, ¿no? En lo que es los tiempos de esparcimiento, los tiempos de ocio, no caer en una documentación que de alguna manera haga perder a los seres humanos, ¿no? Porque a veces lo ideológico termina de alguna manera minimizando eso. A mí hay como varias cosas que me parecieron interesantes, ¿no? Como perlas, si se quiere, o cuestiones que... por un lado, el rechazo, así decir, las críticas a veces a prácticas culturales que actualmente en nuestro presente tenemos como tan interiorizadas como nuestras, como de nuestra identidad, ¿no? Y como es el caso del carnaval, por ejemplo, la mirada tan crítica al carnaval en los años 20, el desprecio, esa actitud un poco que es como un poco contradictoria a lo que uno podría suponer de las izquierdas, pero como en muchos casos, como él, de hecho Rodolfo utiliza a veces como de alta cultura, como de sectores que se sentían de alguna manera como con una mirada bastante elitista a lo que podía ser el comportamiento de los sectores populares, ¿no? Y entonces en estas manifestaciones es donde más queda en evidencia. También es cierto, y creo que me parece que, a ver, una obra no solamente es lo que tiene, lo que deja, ¿no? Lo que está acá, que son una cantidad de páginas y una cantidad de investigación, de fuentes, de documentación y demás, sino también lo que provoca o lo que despierta para investigar, ¿no? Y a mí una cosa que me parecía interesante, que a veces esboza, pero que a veces también es como más riesgoso entrar en eso, es como las contradicciones, ¿no? Las contradicciones de los propios líderes o de las propias figuras, ¿no? Decís, bueno, en los años 20 se critica pila el carnaval y Frugoni escribe para el carnaval, entonces es como dice, pero ¿cómo es esto, no? Y porque en realidad me parece que forma parte de las incoherencias de los seres humanos, ¿no? Es decir, entonces, o de que en realidad se puede tener un discurso y a veces las prácticas no pasan por los mismos caminos, o en realidad se puede criticar porque en el marco de
del partido está como previsto eso, pero después se abren intersticios que permiten a los seres humanos tener como algunas libertades o licencias. Después también hay como cuestiones así como, por ejemplo, va a haber una dura crítica, eso es también como cuestión de época, ¿no? Todo lo que es en los años, incluso empieza antes, todo el tema del higienismo, ¿no? La dura prédica en torno al antialcoholismo, y con respecto a como uno de los principales vicios sociales. Piensen que en realidad es contemporáneo a lo que es la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Que uno podría pensar que es una medida puritanista de los gobiernos republicanos y bueno, en realidad va en sintonía también como con un malestar que atraviesa otras ideologías, ¿no? Entonces ahí uno también ve en esta transición que plantea Rodolfo en torno a decir, bueno, sobre todo a mediados de los años 30, estas percepciones más críticas sobre los comportamientos de los sectores populares van a ir cambiando o se va modificando. Y entonces me pareció como interesante, por ejemplo, uno de los ejemplos, hay una cantidad de situaciones así como puntuales que trabaja Rodolfo, ¿no? Es un picnic que organiza el Partido Comunista en los años 30, entonces entre los premios que se regalan cuadros de Lenin y de Stalin. Debe ser muy interesante ganar el palo jabonado que te regalen un cuadro de Lenin o de Stalin. O la otra alternativa son 25 litros de cerveza. Entonces yo creo, es como esas dobles esas cuestiones que hay como muchas de este tipo, ¿no? Que por eso a mí en momentos me da como mucha gracia, porque muestra esto, ¿no? Como te zambullen en algunos aspectos de la cultura o de las intenciones, que yo creo que, por eso yo decía, ¿cómo recibirá quien lo recibe como premio, ¿no? No sé, eran como cuestiones que me surgían una vez en la medida que lo iba leyendo, ¿no? Yo les decía que la investigación no es solamente lo que genera o lo que produce o lo que tiene, sino también lo que despierta, ¿no? Es decir, las preguntas que están por decir, me parece que todo un buen trabajo es aquel que dispara investigaciones futuras, que deja la sensación de que no está todo acabado. Sobre todo creo que para cualquier historiador sentir que está todo acabado es como muy frustrante, porque da la sensación de que ya no tengo futuro como investigador, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago para consolidar un campo de investigación, pero a su vez ser un aporte, que eso es lo que está generando Rodolfo, pero a su vez genero disparadores para otros futuros historiadores que quieran trabajar en esta línea, ¿no? Y a mí me surgían como varias líneas de investigación que se pueden abrir, ¿no? Primero es esto que yo les planteaba como de las voces disidentes, que a veces no aparecen en el relato, ¿no? Aparece, digamos, las voces disidentes de las izquierdas respecto al centro, pero dentro de las propias izquierdas, todos piensan igual, todos los anarquistas piensan igual, todos los comunistas piensan igual, todos los socialistas. Es muy difícil poder hacerlo en una investigación en sí cuando estás trabajando con 3 ideologías, porque si todavía además a cada ideología le entras a ver las diferencias que hay en torno a cada una de ellas, es inacabable la investigación. Entonces no es el objetivo de la investigación y está bien que así no lo sea, pero también da la posibilidad de pensar en decir, bueno, en relación a estos temas, en relación a qué hacer con la clase obrera en su tiempo libre, en relación a cómo unir la militancia con el esparcimiento, con el disfrute, con el goce, cómo hacer esa alianza, cómo no quedar de alguna manera despegado de los intereses de los sectores populares o de la clase obrera cuando en realidad es la población con la que igual vos estás trabajando. Entonces, eso sería como un paso más, decir, bueno, entonces dentro de los anarquistas, dentro de los comunistas, todos pensaban lo mismo, habían voces disidentes, no. Hay contradicciones entre esto que yo les planteaba, entre las prácticas y los discursos, es decir, una cosa es que haya una prédica, cuando trabajas con prensa, trabajas sobre todo con discursos, los discursos generan opinión, por algo tan importante, digamos, nadie lo va a minimizar, pero después, las prácticas culturales, en los hechos, ¿se genera eso? Otro aspecto que quizás está más vinculado con mis propias áreas de investigación y como que a veces uno no puede como sacarse el lente desde el que mira las cosas. Este es un tributo a la masculinidad, este libro.
cuando uno habla de perspectiva de género, generalmente se asocia como a trabajar con las mujeres, lo cual no es cierto. En realidad, los hombres también tienen género, mal que les pese. Y entonces hay que ver, de alguna manera, la clase obrera, la cultura obrera es una cultura muy masculinizada, siempre lo ha sido, en estos años mucho más. Entonces, cuando uno empieza a ver cuáles son los deportes que se promueven, cuáles son las actividades que se hacen, son todas actividades que están claramente masculinizadas, es decir, es el público al que llega. Entonces, no hay una intención puntual de Rodolfo en analizar estos aspectos, exceden a la investigación y a los objetivos de la misma, sería ridículo pensar pero sí es interesante, cuando uno lo mira, quizás justamente, por eso se lo decía, como con el vicio de forma, de identificar o detectar estas cuestiones, ¿no? Es decir, cómo hay una invisibilidad en las propuestas, es decir, ¿dónde están las mujeres obreras en estas propuestas de ocio alternativas? Son los partidos de voleibol, que a veces se plantea como que, bueno, para las mujeres va a haber, no sé, en los picnics, ¿qué son? Son las que hacen no sé, son las que bailan, ¿cómo están, ¿no? Y eso me parece que está interesante, porque en realidad creo que es una línea de investigación que a veces muy poco transitada. Hay algunas historiadoras que lo vienen haciendo, que es trabajar justamente con la masculinidad de la cultura obrera, es decir, cómo se construye la masculinidad obrera en la clase obrera, y este texto tiene como muchos elementos para eso. Está como cargadísima de fuentes que te permiten analizar esos aspectos, es decir, cuáles son los tributos de masculinidad que están como promoviéndose, ¿sí? Entonces me parece que es una mirada que el libro te permite como ahondar en esa línea. Y después, también otra cuestión que a mí me parece que estaría bueno como pensándolo también en estas líneas que te despierta, o por lo menos curiosidades que te generan, que muchas de ellas Rodolfo los plantea como justamente como posibilidades, ¿no? No es que ni siquiera que sean solamente creaciones mías. Es el factor negativo que puede haber sido, o la relación negativa entre esta mirada así, a veces tan crítica con las prácticas de los sectores populares, muchas veces atribuyéndoselas a una cultura burguesa que trata como de alguna manera de seducir a los sectores populares, y cómo eso no puede haber sido un factor que de alguna manera generó como una cierta antipatía para seducir a nuevos militantes, ¿no? Es decir, esta línea entre, por un lado, ser coherente y constante, como con una cierta mirada ideológica a las cuestiones, y por otro lado, cómo lográs acercarte, ¿no? Cómo lográs acercarte en aquellos que de alguna manera entienden que todo lo que ellos hacen, todo está mal. Ir al boliche está mal, ir al carnaval está mal, ir al fútbol está mal. Entonces, entonces me parece que es interesante porque esto justamente, como esta cintura, este movimiento, Rodolfo lo estudia, se visualiza mucho más con claridad para el caso del Partido Comunista, cuando lo ve más en los 40 y los 50, cuando él habla como de una nueva clase obrera, nuevos jóvenes, que de alguna manera empiezan a darse cuenta de que capaz que el camino no es tan por ahí, ¿no? Y ahí me parece interesante, él trabaja, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, como la recepción que tuvo, por un lado, el Mundial del 30, con la creación de una Federación Roja del Deporte, como para contrarrestar y generar un camino alternativo, es decir, este es el verdadero fútbol, no el fútbol espectáculo burgués al que nos están tratando de seducir, y en el Mundial de 50 titular el campeonato y el triunfo del Maracaná como la victoria tiene un nombre, el pueblo, ¿no? Entonces en esas dos miradas, así en dos mundiales que son tan significativos para la identidad uruguaya como el Mundial del 30 y el Mundial del 50, ahí uno ve justamente este quiebre que es la hipótesis de Rodolfo, de mostrar justamente cómo las izquierdas van a ir cambiando su percepción sobre lo que son el tiempo libre y la cultura obrera y la cultura popular y el diálogo entre ellas, ¿sí? Muy bien, no me quiero
ir más de tiempo, bueno, les recomiendo mucho su lectura, creo que es un libro que además tiene como muchas posibilidades de entrada, porque podés leer desde una mirada más general sobre los espacios, sobre el ocio, sobre el cine, sobre la radio, en los 20, en los 30, comprende un periodo cronológico extenso, lo cual también hace de cada tema uno pueda ir viendo el devenir en el tiempo. Puedes trabajar más desde mirándolo a los anarquistas y detenerte más en ellos, mirando a los comunistas, mirando a los socialistas, es decir, hay como distintos niveles de lectura, lo cual también hace que sea como más llevadero. Una investigación que, insisto, es una investigación muy rigurosa porque justamente es el resultado de una tesis doctoral, pero además es el resultado de una larga experiencia como historiador de Rodolfo. Así que bienvenido, muchas gracias. Nada más. Bueno, espero que sea más fácil para mí hablar después de todo lo que me resolvió Inés, que intentaré no repetir, y quería comentarle algunas cosas del libro. Primero, algo que me queda picando y me duele, porque soy hombre, no sé si machista, seguramente un poco machista, que tiene razón Inés, esta es una presentación, no es culpa de Rodolfo, la cultura obrera en los 20 y los 50, y quizás hasta hoy, y de gran parte de las izquierdas, es netamente masculina y se está doblegando, pero en esta época no, netamente masculina. La otra invisibilidad son los niños. Acá no hay dedicación especial, yo no encontré ni una, capaz que en la lectura medio rápida, aunque está todo subrayado, lo leí todo, hice los deberes, por las dudas. En las veladas. Lo leí todo, Es ¿verdad? En las veladas. Picnic me parece que En los picnics. La única fisura a eso puede ser, bueno, hay actividades lúdicas donde va la familia anarquista, la familia comunista, socialista, la familia, y ahí se incluye obviamente la familia, no vamos a explicarlo. Sobre eso, el libro hace recorridos en esos 30 años desde tres izquierdas, él dice internacionalistas, con perfiles variados, obviamente, más o menos anticapitalistas. Esos son los hilos unitivos y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Muy distintas, por obvias razones. Yo creo que se propone buscar y encuentra una cultura alternativa, o la creación desde estas izquierdas de una cultura alternativa desde estas tres izquierdas para el tiempo libre en Montevideo entre el 20 y el 50 y comprender la relación entre estas izquierdas y la cultura obrero-popular. Ese recorrido es un recorrido de tensiones, a mi mirada, y de conflictos, no tanto de contradicciones. Por supuesto que hay grandes líneas de comportamiento, más o menos homogéneas, pero muy acantonadas en determinados periódicos, comillas, voceros, en el caso anarquista, de grupos, microgrupos, subgrupos, efímeros grupos, en el caso comunistas y socialistas, grupos partidarios y de estructura orgánica. Con esto ya claro, es netamente distinta la realidad en el anarquismo que en los partidos. En el anarquismo lo que encuentra Rodolfo es heterogeneidad, pero por su obvia razón, no voy a explicar acá ante el público oyente. Es netamente heterogéneo, antiorgánico, libre, etc. Por lo tanto, los comportamientos vinculados con lo lúdico son a su vez libres. Por supuesto que hay determinados comportamientos organizados por un periódico, un centro social, etc., pero va a ser distinto al que organicen otros y en diferentes periodos y así sucesivamente. Por lo tanto, aquello que los une a los tres, me parece, que es la tensión en cuanto a tensionar hacia los contenidos ideológicos y éticos de los comportamientos lúdicos, ¿bien? Rodearlos, contaminarlos, insuflarlos de mensaje, de ideología y de ética, no tomar alcohol, no drogarse, no cargarse una mina, etc. ¿Bien? Va a estar flojo, va a estar desestructurado, no lo vamos a encontrar en otros comportamientos o en otras acciones donde eso no sucede. En otras palabras, hay picnics o hay veladas donde no hay alcohol, y hay picnics y veladas donde la gente sale en pedo y va a chupar y a emborracharse y a joder. Y hay veladas organizadas por anarquistas donde hay alcohol y están las listas de cuando se rinde, ¿no? de balances,
tanta plata, tanta la mejora de vino, se terminó el partido. Y hay picnics anarquistas netamente carnívoros y otros vegetarianos. Y hay picnics donde juegan con estas realidades distintas, posiblemente contradictorias, yo creo que no, contradictorias en algunos aspectos, en otros no, pueden convivir y las hacen convivir hasta lúdicamente. Competencias de diferentes juegos entre carnívoros y vegetarianos, por ejemplo. Hay actividades anarquistas donde hay bailes y hay otras donde se censuran los bailes. Y podemos seguir. Lo más punzante que puede romper los ojos, en los esquemas que tenemos desde el 2000 y pico, 2019, de miradas hacia, queremos que aquello, o tenemos la idea de que aquello era así, asá, y no era así. Y por lo tanto no es asombroso, como bien aporta Rodolfo en su libro, tiene algunos testimonios que hizo todo muy equilibrado. Rodolfo es un tipo muy equilibrado, todo parejo, todo cucú. Hay entrevistas a un anarquista, a un socialista y a un comunista, recordando los años 50, en el caso de entrevistas hechas hace pocos años, ¿verdad? Veteranos, que recordaban en los 50 pasaba. Y Mechoso, Carlos Mechoso, uno de los anarquistas entrevistados en este libro, recuerda, no, yo sé que había una murga anarquista en los 20, y yo le digo, Mechoso, había murga en los 10 anarquistas. ¿Tá? Amor y Libertad, una murga instalada, y recorría los picnics, las veladas, y había una murga. Y yo no sé si era carnaval o proto-carnaval o qué carnaval, eran murgas. Y al mismo tiempo había periódicos anarquistas que cuestionaban obviamente el carnaval como tal, la propuesta de invertir supuestamente los roles sociales, y decía eso es parafernalia para la burguesía, panza llena, divertimento para los burgueses, te crees que durante 3 días sos otro y sos el mismo, sos un explotador de toda la vida, etcétera, etcétera. El discurso formal, en fin, convivían las dos realidades. Eso me parece muy, se dice interesante en la presentación del libro, eso es muy interesante, que aparezcan esas diversidades y no nos quedemos con los esquemas que creo algunos pudimos tener en algunos momentos. Los anarcos eran todos, ¿no? Todo moral, todo ética, todo bárbaro, no tomaban vino, no. Bien, algo parecido ocurre en los comunistas y socialistas. Parecido porque hay esas pequeñas fugas, y en el caso de los tres sí es similar, y dije interesante, es muy elocuente, ver el recorrido cronológico, la evolución de estos comportamientos en varias áreas, como decía Inés, fútbol, básicamente fútbol, carnaval, bailes, veladas, fiestas, ¿no? Un poco ese panorama es el grueso, no es lo único. En esos panoramas hay reacciones o evoluciones, o hay tensiones, otras tensiones internas, que ya no son las anteriores que convoqué, las anteriores conviven durante todo el periodo, ¿verdad? Que es la tensión entre, podamos resumir groseramente, porque lo dice con mucha delicadeza, Rodolfo es un tipo muy pulcro, entre los viejos y los jóvenes. La cultura de los viejos y el formato, bueno, pero eso, nosotros vamos a hacer un picnic, pero en realidad no traigas esas botellitas porque hacen mal, o tal grupo, tal cosa, no vamos a hacer esto. Y los jóvenes que empiezan a aceptar y a promover elementos de dos vertientes culturales con las cuales estas izquierdas están en tensión, con la alta cultura y con la cultura popular. La aceptación, la atención de los jóvenes va hacia la aceptación. Viene muy bueno porque viene de la zona más que nada barrial, detecta Rodolfo, episodios o jóvenes que hacen actividades en zonas barriales y no tanto orgánicas, ni partidarias, ni sindicales. Como que hay una cultura barrial donde están insertos jóvenes anarquistas, socialistas, en especial anarquistas, ¿no? Socialistas y comunistas, y desde ahí empiezan a cambiar la mirada. La mirada es el fútbol, por ejemplo. Bueno, el fútbol ya no es el deporte profesional, la mafia, trata de blanca, yo qué sé, no sé qué se decía en los 50, toda esa, voy a decir una mala palabra, hay malas palabras, esa zona escatológica de la sociedad. El fútbol también es un divertimento, una acción lúdica, la podemos invertir hacia contenidos de convivencia, de cohesión social, de participación, de divertimento, capaz que incluso se filtran muchas informaciones que da Rodolfo, existe lo que decía Joan Huizinga, lo lúdico tiene algo gratuito que hace al comportamiento humano. Luego viene la ideología, o junto, inyectamos de ideología, de ética moral, de objetivo, de juntar plata para, lo que fuere. Pero lo lúdico en sí no es ajeno a ningún ser humano, por lo tanto es, no sé si previo, pero lo podemos mirar como previo al estatuto, a lo ideológico.
Entonces no nos puede asombrar que haya una serie de juegos en los picnics que dicen, y palo enjabonado, ¿y para qué? ¿Entendés? Salvo que compre 10 pesos, aportes para la causa, para los presos, palo enjabonado, me está jodiendo. Carrera de embolsado, carrera del sapo, una serie de actividades que obviamente vienen de los inmigrantes españoles e italianos, se conjugan seguramente con algunas actividades lúdicas criollas propias, ¿no? Uno puede encontrar hasta postas a caballo, colocar, no sé, la argolla. Bien, bien, ese tipo de cosas. En fin, no sé, no soy especialista en los orígenes de ciertos juegos pero, claro, están insertos, es verdad, en un programa y una convocatoria y un objetivo, pero convivían las dos realidades. La tensión es porque, obviamente, a estas izquierdas les interesa promover una sociedad nueva. La sociedad nueva no se hace jugando porque sí y tirado en el pasto borracho. Se hace de otra manera. Y con las ideas circulan con palabras o con acciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tensión está instalada, pero esa tensión no desplaza a lo otro. Eso es lo que soy partícipe de visualizar. Lo otro no se anula, existe y convive. Y eso, por ejemplo, se puede ver hasta hoy. En el caso del fútbol, los compañeros anarquistas del Centro Social Cordón Norte fundaron una federación, ¿cómo se llama, compañero? Una liga. Gracias. La liga de boxeo, la liga de fútbol. Obvio que le dan contenidos solidarios, de coparticipación, antimachista, etcétera, etcétera. Pero también va gente a jugar al fútbol, tiene ganas de pegar una patada a un anarco, va y tiene una pelota y se va para la casa. Y no está prohibido. Y también conozco compañeros anarquistas que son hinchas de cuadro de fútbol, mafiosos del Uruguay, Peñarol, por ejemplo, y de Rampla, que es otro nivel, ¿no? De Rampla, por favor. Entonces, las pasiones, las vivencias, el impulso, no sé cómo llamarlo, básicamente poco pensado, mucho más instintivo, de pulsiones de placeres, más que negados, están fomentados. Hasta aquí este alegato, ahora voy a decir otras cosas. En el equilibrio, un poco volviendo al fútbol, voy a leer tres apartados, tres frases vinculadas a cada uno, porque yo también soy equilibrado a veces. Partido Socialista. Mientras que anarquistas y socialistas en sus publicaciones cuestionaban, criticaban o ignoraban los deportes, el fútbol profesional y las ligas oficiales, entre los jóvenes de esas corrientes de izquierda se les tomaba dentro de otro punto de vista, se les practicaba sin dramatismos ni cuestionamientos morales ni ideológicos, lo que decía hace un rato, ¿no? Como que los jóvenes fueron presionando ya en estas décadas hacia otro tipo de vínculo, hacia lo lúdico, hacia los... Bien, en el campo libertario eran frecuentes las críticas al fútbol oficial y sus prácticas. Los jóvenes por parte de los jóvenes y los sectores populares. Pero en los barrios obreros y populares, los jóvenes sácratas fundaban clubes en los que tenían presencia, expresión de valores solidarios y anti-autoritarios. Ejemplo, Gente de la Teja por acá, Club Atlético El Tobogán, El Vencedor, La Comparsita, El Huracán, etc. Es muy interesante, muy rico ver los detalles, uno podría leer, tienen que leer el libro, los detalles de estas situaciones, fuera de lo conceptual o lo teórico, lo más abstracto, ¿no? Y finalmente los comunistas, desde mediados de los 30, los comunistas habían dejado atrás la combativa Federación Roja de Deporte en el contexto de la lucha antifascista y su propuesta de Frente Popular, sobre la base de resoluciones del Quinto Congreso, todo muy orgánico, Quinto Congreso, no sé cuánto. Bueno. Se ambientó una posición menos radical, pero lo importante es la variación, ¿no? Acompasando las variaciones que vivían los socialistas y ácratas. Se ambientó una posición menos radical, más componedora en la sociedad, de acercamiento a partidos políticos y asociaciones de sociedad civil cercanas a sus ideas en lo nacional, antidictatoriales y antifascistas en un nivel amplio. En los inicios del 38, desde su prensa se volvió a conformar ampliamente sobre la actividad deportiva, en particular el campeonato de la AUF, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, la oficial de todos los clubes y de sus clubes. Y bueno, ahí está la anécdota del 50, que bueno, ellos de Victoria tiene un solo nombre, Pueblos, como que se suben al caballo también, pero comparten o avalan, en este caso, el profesionalismo no muy transparente de nuestros clubes deportivos, en el caso del fútbol.
Rodolfo encuentra algo que ha trabajado algunos historiadores, Bogurucho, Montoya, Suriano, tantos otros, sobre, bueno, esto es contracultura o es alternativo. Se juega, como decía Inés, que es una cultura, son culturas alternativas, y en general, dice él, las izquierdas buscaron contrarrestar las ideas y las prácticas burguesas, los gustos de las clases y sectores populares, proponiéndoles las suyas propias prestadas en el ambiente cultural circundante. Quizás en el debe quede, dentro de estas propuestas, que son muchísimas, ¿qué de contracultural hay en posibles innovaciones, creaciones, novedad? Si se le puede exigir a algún sector social ese tipo de... En otras palabras, bueno, juegan al fútbol, escuchaban radio, juegan al fútbol, quizás un poquito de carnaval, con vergüenza, después un poco más desprendidos, en los 40-50, con las fugas o los baches que ya mencioné, etcétera, pero hacían todas prácticas estructurales, formales, adaptadas insufladas temáticamente de sus propias ideologías, pero no había innovación en lo lúdico en sí mismo. Por lo menos no aparece mucho en esta gran y exorbitante investigación. Entonces, lo alternativo queda reducido a lo ideológico, a lo ético, a lo moral. Digo, no es poca cosa, pero convengamos que cuando se habla de alternativo simplemente es eso, es un facilismo, en todo caso, no de parte de Rodolfo, sino de la mirada que podemos llegar a rascar. Bueno, ¿hay alguna cosa distinta, nueva? No, yo creo que no, casi, o por lo menos no lo encuentro. Tranqui. Sirve, por supuesto, no se trata de que sea funcional o no. Sí, quizás, claro, sigue siendo parte del campo ideológico o moral. Lo alternativo fuerte, más potente, tanto en contra de la burguesía o en contra de lo popular banal, estúpido y pasajero, de parte de estas tres izquierdas, es por lo menos un elemento muy unitivo, también acá unitivo para las tres, es el aspecto solidario, como una idea que sale de lo abstracto y se materializa en la convivencia de estas prácticas. Solidario quiere decir, voy ahí sabiendo que si pago la entrada estoy dando un aporte para el comité pro presos. Eso es solidaridad, es algo que no me apoya a mí, no me sirve a mí solamente o casi nada, sino a otros. Y ese desprendimiento, puede ser material, puede ser social, es algo que no tenían o no tienen los burgueses ni los conceptos de las ideologías modernas más individualistas, en el sentido burgués, y tampoco los sectores populares que hoy por mí, mañana por ti, y no sé, capaz que sí, capaz que no, ¿de acuerdo? El sentido solidario, atraviesa, hay que leerlo en todas estas actividades, eso es una de las situaciones netamente alternativas. Esto de solidario está unido a algo que es, como diciendo, todo esto de la cultura no es ni un anexo a las prácticas políticas, es parte de las prácticas políticas y por momentos se lo puede llegar a mirar como central, no prácticas políticas, central en la necesidad o en la vida de estas organizaciones, salvo el anarquismo que no es una organización, en la vida de estos conglomerados, que es fomentar la cohesión social. Conceptos, puede ser un concepto, algo está un poco de modé. La idea de cohesión social, estudiada por la sociología abundantemente, acá colocamos las prácticas culturales y de entretenimiento en primer plano cuando revalorizamos el hecho de cohesión, porque es en estas prácticas donde los grupos se ven, se interactúan, se dinamizan vínculos múltiples. No es solamente, bueno, vamos a escuchar a este boludo que presenta un libro, va a hablar y después nos vamos todos juntitos, comentamos. ¿Se entiende? Son prácticas que habilitan horizontalidades y vínculos horizontales, pero siempre de gran cohesión. Y si algo cohesiona es el juego. El juego provoca, como dicen los maestros, o establece, a veces no siempre visibles, reglas propias, aceptadas unánimemente, muy interesante para el anarquismo, en forma libre, armónica y voluntaria, extremadamente interesante para la mirada anarquista. La idea de jugar es para ciertos, instala entonces un mundo propio, aislado del externo, que queremos rechazar, que estamos rechazando. Como decía, comillas, reglas, tienen variaciones las reglas, están aceptadas
no impositivamente, hechas para el goce, no para el sufrimiento. Es decir, la idea de juego es intrínseco y propio de una forma de convivencia que no promueve, no puede instalar las acciones políticas tradicionales. Entonces, en realidad, la cultura, y en especial el juego, creo, son fundamentales para la creación o el crecimiento, en el caso de los comunistas, los socialistas, los anarcos nos interesa mucho el crecimiento, pero para la instalación de esto, que son corporaciones, no, conglomerados sociales nuevos que se muestran, que conviven y promueven una reforma social. Se me está terminando el speech, si bien tengo muchos apuntes, pero algo más que se me pueda perder por ahí, a ver, no tenía una carta para el final, no, me la olvidé, horrible. Lo más importante, ya lo dije, creo, hay muchas anécdotas, mucha minucia, perdón, ¿no? Pido doble disculpa, como decía Borges, en los detalles está Dios. Hay muchas minucias que hablan de muchos detalles que pueden ilustrar comportamientos generales por momentos o nada, pero está lleno el libro de detalles de las actividades en sí, informaciones que tienen que ver, que nos hacen pensar en lo que decían, intenté plantearles, en las diversidades que están planteadas con tensiones, con conflictos, no creo, personal, no con contradicciones, nunca es una contradicción, cosas que nosotros podemos ver opuestas. Termino con esto, ahora encontré la perlita en mi cerebro. No sé si está en el libro, pero yo lo vi por ahí en algún diario. Los anarquistas hacían rifas, hacían veladas, ¿bien? Hasta hace poco, perdón, hasta un mes hice una velada en ¿dónde fue? En el SAC, juntar plata para un congreso anarquista, y hacían rifas. ¿Y qué rifaban? Las cosas que aportaba cada uno. Pero uno lee las listas de objetos como atractivo para las rifas y aparecen las supuestas contradicciones entre ideología, lectura o cosas vacuas y revolución social y hasta insurreccional. Entonces hay listado de primer premio un libro de Reclus, que aburrido, un libro de Reclus, bueno, no sé cuánto, Revolución. Segundo premio, un revólver, ¿me entendés? Tercer premio, un reloj de bolsillo, de varón, por supuesto, un reloj de bolsillo, no sé cuánto. Cuarto premio, las obras completas de Acuña Figueroa. Francisco de Acuña Figueroa fue, en uruguayo del siglo XIX, el más aburrido, por momentos divertido, pero lo conocido, el más aburrido de la poesía neoclasicista en Uruguay. Escribía por los codos, se dedicaba a eso. Salvo tiene un libro sobre terminología sobre el falo, que es mucho más divertido, que fue censurado a todos los 20, perdón esta digresión, pero que las obras completas que estaban publicadas en 1915 eran las obras completas aburridas de Francisco Acuña Figueroa, neoclasicismo uruguayo. ¿Bien? Eso rifaban en una velada anarquista. Entonces, las contradicciones no, convivencias. Yo no sé si a algún anarquista le gustaba Acuña Figueroa o pensaba que podía vender más rifas con Acuña Figueroa. Y no sigo, porque la memoria me falla, sexto, séptimo premio, claro, viene la pesada, Rafael Barret, yo qué sé, en fin. Con esta pequeña anécdota los invito a que lean el libro y leerlo como siempre intentamos ser, y nos cuesta, en forma desprejuiciada, porque el libro va a mostrar ciertas vetas desprejuiciadas de comportamiento cultural, lúdico, creo que de las tres izquierdas, que a los golpes, tanto por los sectores populares en especial, fueron aprendiendo las tres que abrazar los comportamientos comerciales del mundo lúdico y cultural de la sociedad no es un pecado mortal, no vamos a ir todo al infierno, lo que hay que hacer es buscar la vueltita para buscar la trampa y tirar un volante en el medio, etc., ¿no? Muchas gracias, felicitaciones y nada. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, al Congreso de Investigadores sobre el Anarquismo, que me hizo un lugar para la presentación del libro, que no es un libro específicamente sobre anarquismo y anarquistas, pero los incluye. En segundo lugar, a ellos, que hacen una lectura y una invitación para mí
a releerlo y a encontrar cosas o a discutir con cosas que yo puse y que tal vez no esté tan de acuerdo ahora. Quiero sintetizar en 4 puntos que van a ser un poco esquemáticos, pero por lo menos quiero tratar de dar una perspectiva de mi actual conocimiento de lo que es este libro. En primer lugar, yo periodicé, y hay en ese largas 3 décadas 2 periodos. Un periodo que yo llamo revolucionario, es decir, o por lo menos la gente tenía expectativa revolucionaria. Estaba la revolución rusa de los soviets, o luego del partido bolchevique también. Estaba los levantamientos obreros, de trabajadores en toda la región, en el Río de la Plata podría decir, pero tal vez en partes de Brasil también. En los años 20 son muy de grandes, fines de los 10, principios de los 20, de grandes confrontaciones, o sea, de represiones. Bueno, lo que estudia Martín Albornoz, cómo las policías ya se interconectaban para esos interconectados militantes anarquistas o socialistas o comunistas que estaban circulando por la región. Entonces, esos 2 periodos, y el segundo que arranca en el 35, 38, 40, de no revolución, le llamo yo. Entonces, en el periodo de no revolución, y yo me quedé en el 50, ¿no? Pero podría continuar alguien la investigación de lo que pasa con el periodo nuevo de revolución que hay en los 60, o desde fines de los 50 y en los 60, y mediados de los 70. ¿Por qué? Porque permitiría tener otra dimensión histórica de por qué cuando alguien dice esto es una crítica moral, eso no es una crítica moral, es una crítica política e ideológica. Y a esto es lo segundo que voy, porque cuando hablamos de culturas, yo traté de precisar un poco 3 niveles o tres formas de cultura: la cultura, la alta cultura, la cultura obrero-popular, porque tampoco no es solo una cultura obrera, como si fuera la sociedad que estudió Thompson, ¿no?, en Inglaterra. Es una cultura obrera, popular, clases populares, la cultura de los barrios, la cultura de un pueblo del interior, no es lo mismo. Cultura obrero-popular y la cultura de estas 3 izquierdas. Cultura militante. No es una cultura para la alta cultura solamente, aunque incluye en muchas de sus formas a la alta cultura, ¿no? Pero es una cultura militante porque los objetivos, los sentidos, las construcciones que quieren hacer en esos picnics, en esas veladas, en cuando toma la radio, porque empieza a utilizar la radio como una forma de medio, aunque discute si utilizar la radio o no, y discute si utilizar el cine o no. Hay debates, hay no solamente el fútbol y el carnaval. Entonces, la cultura militante es una cultura que quiere hacer la revolución o la reforma. No sé, también la socialdemocracia quiere hacer una reforma del capitalismo. Pero es una cultura militante. Entonces, yo creo que esa crítica que a veces, tal vez yo la haya entendido así, pero releyendo el libro, como pienso releerlo, para mejorar o para criticarme, no solamente ellos u otros, tratar de entender un poco también por qué esas izquierdas estaban criticando a esos usos y clases populares que tenían esos comportamientos. Para entenderlas, no para justificarlas, para entenderlas. Y era un tiempo de revolución, no sé, es algo que en los contextos de los años 40, 50, tal vez eso haya cambiado un poco. En tercer lugar, una historia masculinizada de una clase obrera que es masculina. Bueno, no, es una clase obrera de hombres y de mujeres, solo que la historia que está recogida en este libro no percibe, no identifica, no profundiza en algo que creo que es necesario hacer. Yo envié un artículo a una revista chilena hace poco, hace unos meses, sobre las veladas, ¿no?, que era uno de los productos de este trabajo, de esta investigación. Y entonces una evaluadora me dice, pero acá, con lo que tenés, con lo que vos mismo decís en el artículo de las veladas, podés darle un giro y entender que hay géneros allí y hay relaciones de género. Entonces yo traté de darle una vuelta y coloqué en el artículo, traté de ver con las propias fuentes, tuve que revisar un poco y entendí que estaba muy bien lo que me estaba diciendo. Y bueno, y en el libro está en una nota al pie. Es una nota al pie nomás, no es la estructura del libro, no estaba pensado así, pero
pero son las formas en que uno aprende, en lo que a uno le dicen, en la que a uno le critican o le escriben, a ver otras realidades que no está, a dilatar nuestra comprensión histórica. Eso es lo importante. Con el tema quise dilatar la comprensión histórica, no el tiempo del trabajo, de los procesos de trabajo. Hay toda una historiografía que estudia a los trabajadores, a los obreros, en las fábricas, en el taller, en los medios en los cuales se organiza aparentemente. En el tiempo libre también se organiza. En el tiempo libre, entre comillas, ¿no? No vuelvo. Es el tiempo del ocio, el tiempo de hacer lo que uno quiere o lo que uno puede. Las mujeres no pueden hacer lo que ellas quieren porque tienen que estar haciendo varias tareas y tal vez no pueden ir a la velada ese día, o tienen que ir con los chiquilines, pero a quedarse a cargo de ellos también en esa velada, ¿no? Y no los hombres, porque es una sociedad machista, masculinizada, también en estas tres corrientes, ¿no? Aunque en los años 10 o en los años 20 o en el 19 había movimientos de mujeres que reclamaban otro lugar en la historia. Pero esos movimientos en los años 20, 30 y 40 no estaban tan presentes. Sí, había comisiones de mujeres, el Socorro Rojo Internacional había mujeres, y luchaban por los presos, y habían hombres también. Pero había un papel de la mujer, y había comisiones del Partido Comunista de mujeres, y en el 46 sacaron nosotras. Pero ¿cuál era el rol que le reservaban a la mujer? Era aquello que decía, ¿cómo se llama el periódico de 1897? La Voz de la Mujer. Eran aquellas anarquistas que reclamaban otro lugar y que criticaban las vejaciones, las torturas, las avivadas, las violaciones. Seguramente reclamaban cosas de las mujeres, pero no tanto. Por eso, porque tal vez puede ser por ese tiempo de no revolución que se estaba viviendo. Por último, una cultura alternativa y tal vez no contracultural. En eso, por lo menos yo lo había leído a Vidal, que estaba de acuerdo con ese aspecto. Habíamos leído a Suriano y también. Aunque pueden haber cosas nuevas, sí. Habría que ver qué aspectos contraculturales que realmente rompan, que realmente estén construyendo otro mundo. A veces lo puede hacer una comunidad, a veces lo puede hacer cuando rompemos la cadena de capital, ¿no? Estaba leyendo ayer un trabajo que tengo que comentar hoy de tarde de un investigador uruguayo, Pascual Muñoz, que habla del sabotaje en La Teja el 9 de agosto de 1905. Rompieron las máquinas. Yo había tenido una noticia de destructores de máquinas en la huelga de mujeres de 1913, en Puerto Sauce, Juan Lacase, en el trabajo de Graciela Saprissa, pero acá hubo otro sabotaje. Bueno, ahí hay también es una forma cultural, ¿no?, de utilizar el sabotaje. ¿Y por qué una cultura alternativa? Y porque, bueno, porque están tratando de gestar, de ver, de percibir el mundo que quieren, y a veces no se llega a ver. A veces sí, porque si el modelo es el modelo de la Unión Soviética, estaban viendo ese modelo. Si los anarquistas estaban viendo un modelo en ese pequeño verano de la anarquía de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no sé, de 6 meses, 7 meses, 8 meses, en la Revolución Española, también había algo, las colectivizaciones. Y bueno, y los socialistas también tienen su Adalén 1931, su forma de llegar a estar en el Estado y a tratar de hacer algunas transformaciones relevantes para ellos. Y bueno, y creo que esa es un poco la idea de la cultura alternativa. Y termino acá porque me gustaría que hubiera un debate. Si bien yo no estoy debatiendo demasiado con las ideas de ustedes, la palabra controversia la aprendí de los estudios de Daniel, en aquella revista, ¿cómo se llamaba la revista que tenías en aquel blog, internet, ¿cómo era? Letra Chica. Letra Chica, por Letra Chica. Y donde él escribía de los picnic, de todo esto, pero un poquito antes, ¿no? 1900-1920. Y creo que las controversias que hacía en el Centro Internacional era eso, era llevar personas de distintas ideas. Y por eso estudié a las 3 ideologías, discursos, prácticas, socialistas, anarquistas y comunistas. Y bueno, y me gustaría que pudieran participar, si tenemos unos minutos, si ustedes tienen ganas. No preguntas, sino intervenciones, ¿no? Críticas, comentarios, hay gente, estudiosos, hay estudiantes, hay conocedores de muchos aspectos de lo que ocurre
en tiempos pasados y también desde nuestra pregunta del presente. Así que los dejo para que intervengan, si quieren. Hola, buen día. Sí. Mi nombre es Julián, hablo desde Brasil. Voy a intentar en portugués. Perfecto. Bien. Bueno, no conozco su trabajo en profundidad, pero lo ha visto los índices de tu libro y ha hablado sobre la cuestión del cine y lo trabajo con el cine, la discusión si lo usa o no. Quería saber un poco más porque no lo he visto en el libro lo que ha dicho ahora. Yo recuerdo un artículo de Eugene Rangis, un cubano que vivió en Uruguay, que un artículo, no me acuerdo en dónde, pero es de fines de los 40, tal vez en un diario de la prensa grande, donde cuestionaba el sentido del cine, criticaba el cine soviético, por ejemplo, en fin, había una crítica pensando si ese era un medio realmente que podría ser utilizado por el anarquismo, por lo menos, ¿no? Era una perspectiva anarquista. Y bueno, y el cine sí era utilizado por los comunistas, el cine soviético, ¿no? Pasaban el cine soviético. Bueno, el otro día en la presentación de este mismo libro en el Sindicato de la Aguja, pasamos una película, pero de un cine revolucionario, me parece, La huelga, de Sergei Eisenstein, un fragmento, Los motivos de la huelga. Y había una experimentación en ese periodo que, bueno, luego cayó un poco en desgracia o no era tan querido por el régimen, ¿no? Eisenstein. Pero también el neorrealismo italiano fue utilizado en las veladas anarquistas y socialistas, películas, no sé, de ladrones de bicicleta, y muchas otras, aunque también llegaron a utilizar, y en eso no era nada contracultural, películas más reideras, yo lo pongo en el capítulo específico, de Luis Sandrini, ¿no? Digo que eran bastante popular y a la vez nada revolucionario. Bueno, muchas gracias y les invito a un pequeño